Adele Noruega no había sido vista en más de una década. Su ausencia fue tan abrupta como su ascenso a la fama. Durante años, su rostro fue sinónimo de elegancia, de drama, de intensidad emocional en pantalla. Era la protagonista perfecta, la que lograba hacer llorar a un país entero con una sola mirada. Y, de pronto, un día simplemente dejó de aparecer. Las revistas dejaron de hablar de ella, las producciones comenzaron a buscar nuevos rostros, y los rumores ocuparon el espacio que ella dejó. Algunos decían que había sido por salud, otros por un escándalo oculto. Nadie tenía la certeza de nada. El tiempo pasó, pero el nombre de Adele jamás desapareció del todo. De vez en cuando, una antigua novela suya se repetía en las madrugadas y algún fanático dejaba un comentario, ¿qué fue de ella? Era como una pregunta suspendida en el aire, sin respuesta. Fue entonces, en una noche cualquiera de abril, cuando todo cambió. Un video de apenas 10 segundos apareció en su cuenta oficial de redes sociales. La imagen era sencilla, sin filtros, sin luces profesionales. Adele, más madura, con el cabello recogido y el rostro al natural, miraba a cámara y pronunciaba palabras que desatarían una tormenta: estoy lista para volver. Nos vemos pronto. Esa frase bastó para que su nombre se volviera tendencia en minutos. La industria entera reaccionó. Los medios comenzaron a rastrear cualquier pista, las redes sociales se inundaron de teorías. La mayoría coincidía en que ese regreso no podía ser casual. Algo se avecinaba, algo grande. Una semana más tarde, se confirmó su participación en un nuevo proyecto. Una serie dramática producida por una plataforma internacional, dirigida por uno de los realizadores más exigentes de la industria. El título era prometedor: Espejos rotos. Y Adele sería la protagonista absoluta. Pero lo que causó más revuelo fue el anuncio del actor masculino que la acompañaría, Matías del Río. Un joven con una carrera en ascenso y una reputación complicada. Muchos se sorprendieron con la elección. Otros comenzaron a hurgar en el pasado. Los archivos de producciones antiguas revelaron que, 15 años antes, Matías había participado como extra en una de las telenovelas protagonizadas por Adele. Nadie lo había notado en su momento. Era solo un adolescente que aparecía en una escena de fondo. Sin embargo, esa coincidencia despertó sospechas. Y pronto, comenzaron a circular imágenes y testimonios que insinuaban una cercanía mayor entre ambos durante aquel rodaje. Mientras tanto, Adele permanecía en silencio. Su rostro volvía a ocupar portadas, pero ella no ofrecía declaraciones. Solo se limitaba a prepararse para el inicio del rodaje. Había algo distinto en su manera de regresar. No era una búsqueda de fama. Era algo más profundo, más personal. Como si no estuviera volviendo solo por la actuación, sino por algo que había quedado inconcluso. El pasado comenzaba a asomar, y el público, expectante, no podía apartar la mirada. El rodaje de Espejos rotos comenzó en un ambiente tenso, cargado de silencios que decían más que cualquier palabra. Adele Noruega llegó al set puntualmente cada día, vestida con sobriedad, saludando con amabilidad pero sin permitir que nadie traspasara la frontera de su calma. A su alrededor, los técnicos y asistentes la observaban con una mezcla de respeto y precaución. Era como si todos supieran que estaban ante alguien que había regresado del exilio, no solo físico, sino emocional. Matías del Río, por su parte, mostraba una actitud más impredecible. A ratos se mostraba concentrado, casi perfeccionista, y en otros parecía perder la paciencia por detalles mínimos. Había algo en su forma de mirar a Adele que inquietaba. No era desprecio, tampoco admiración. Era algo más turbio, como si mirarla lo enfrentara a algo que no había resuelto. Durante las escenas compartidas, la química era innegable, pero detrás de cámaras evitaban cualquier contacto innecesario. Se saludaban apenas, como dos desconocidos obligados a convivir por el peso de un guión que parecía escrito para ajustar cuentas con el pasado. Los miembros del equipo no tardaron en notar la tensión. Algunos comenzaron a susurrar historias, a reconstruir rumores. La coincidencia entre aquel viejo rodaje de telenovela y la presencia de Matías como extra cobró más fuerza.
Una asistente de vestuario recordaba vagamente haberlos visto conversar a solas una noche de grabación en exteriores. En ese entonces, nadie le dio importancia. Ahora, cada detalle se convertía en sospecha. Las redes sociales también alimentaban el fuego. Aparecieron fotografías borrosas, capturas de escenas antiguas y fragmentos de entrevistas que se interpretaban con malicia. Todo lo que rodeaba a Adele y Matías parecía envuelto en un halo de misterio. La producción decidió mantener el hermetismo. Ninguno de los dos actores ofrecía declaraciones. Sin embargo, un incidente marcó un punto de quiebre. Durante la grabación de una escena particularmente intensa, Matías abandonó el set abruptamente, visiblemente afectado. Se encerró en su camerino y canceló el resto del día. Adele no reaccionó. Permaneció sentada en su lugar, inmóvil, como si lo hubiese esperado. Esa noche, comenzaron a circular fragmentos de un video antiguo, grabado en una fiesta del elenco de aquella telenovela de hace 15 años. En él, se veía a Adele y a un joven Matías bailando de forma cercana, sus cuerpos más unidos de lo que una relación profesional justificaría. El video se volvió viral en cuestión de horas. El pasado, que tanto esfuerzo le costó sepultar, comenzaba a resurgir con fuerza implacable. Adele no emitió comunicado alguno. Tampoco lo hizo Matías. La producción continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo se había roto. Ya no era solo una serie lo que se estaba grabando. Era una confrontación entre el ayer y el presente, una lucha entre el silencio y la verdad. Y el público, sediento de respuestas, empezaba a entender que esta historia no era del todo ficción. Los días siguientes al escándalo se vivieron con una tensión contenida, como si el aire en el set se hubiera vuelto más denso. Nadie decía nada directamente, pero todos sabían que algo se había desbordado. Adele llegaba puntual, como siempre, pero había perdido esa serenidad que la envolvía desde su regreso. Su rostro seguía firme, profesional, pero en sus ojos se notaba un brillo distinto, una mezcla de agotamiento y alerta. Cada mirada, cada susurro entre bastidores, era una amenaza latente. Matías regresó al rodaje luego de 2 días de ausencia. Se presentó sin explicar nada, con una expresión hermética que desalentaba cualquier acercamiento. Lo único que hizo fue pedir repasar el guión con los asistentes, como si el acto de memorizar líneas pudiera distraerlo de lo que ardía por dentro. Durante las escenas con Adele, se comportaban con una precisión casi quirúrgica. No había errores, pero tampoco emoción verdadera. Parecían dos cuerpos que actuaban desde la distancia, como si cada palabra que decían en pantalla fuera una barrera entre ellos. Fuera de cámaras, el silencio era aún más ruidoso. Ambos evitaban cualquier encuentro. Incluso las escenas íntimas, que exigían cercanía física, fueron reducidas o modificadas por el director, quien comenzó a sospechar que el drama real era más poderoso que el de la serie. La tensión llegó a tal punto que la producción suspendió las grabaciones por 48 horas. Se convocó una reunión privada, pero Adele no asistió. En cambio, envió una carta manuscrita que nadie leyó públicamente, pero que logró lo que las palabras no habían podido, devolver algo de control al caos. A solas, Adele enfrentaba el peso de un pasado que ya no podía negar. Aquella relación, ese vínculo con Matías, no había sido solo una confusión juvenil. Fue un refugio breve, cargado de culpa y ternura, en medio de un torbellino emocional que la desbordaba. Él era demasiado joven, ella demasiado rota. Había creído que el tiempo sepultaría aquel recuerdo, pero se equivocó. El silencio no borra. Solo acumula. La noche en que decidieron continuar las grabaciones, el guión exigía una escena culminante entre ambos personajes. Vera, el personaje de Adele, debía enfrentar a su pasado. Matías, interpretando al antagonista, encarnaba esa sombra que regresaba para destruir su aparente paz. Lo que ocurrió frente a cámaras fue más que una interpretación. Fue una catarsis. Sin aviso, sin ensayo previo, ambos actores se sumergieron en una intensidad que sobrepasó los límites del guión. El equipo se quedó en silencio al terminar la toma. Nadie se atrevió a decir corte. Nadie respiró.
Cuando la directora finalmente habló, lo hizo con voz baja, casi temblorosa. Dijo que no era necesario repetir la escena. Que ya estaba. Que eso era exactamente lo que la serie necesitaba. Esa noche, Adele no volvió a casa. Se quedó sola en su camerino, mirando su reflejo en el espejo del tocador, preguntándose si había cruzado una línea o simplemente regresado a donde todo había comenzado. El último día de rodaje llegó con una mezcla de alivio y melancolía. El equipo sabía que había sido parte de algo más que una simple producción. Nadie hablaba en voz alta de lo que había sucedido, pero en cada mirada cruzada se percibía la sensación de haber sido testigos de una historia paralela, una verdad que se revelaba en silencios, en gestos, en la manera en que Adele Noruega caminaba por el set con una presencia distinta a la del inicio. Ya no era la mujer que había regresado tras años de ausencia. Era otra. Más ligera, quizás. O más fuerte. La escena final fue filmada en exteriores, en una casa antigua frente al mar. El guión exigía una despedida entre los personajes, un cierre lleno de ambigüedad emocional. Adele y Matías se colocaron frente a la cámara con naturalidad. Ya no había tensión. Tampoco complicidad. Solo una aceptación silenciosa de que lo que debían mostrar en pantalla era un reflejo del camino recorrido fuera de ella. La toma fue perfecta en la primera repetición. El equipo, sin hacer alarde, supo que ese era el final que todos esperaban. Cuando la directora gritó última escena, hubo un aplauso breve, contenido, como si el respeto impidiera celebraciones más ruidosas. Adele se retiró sin ceremonia. No posó para fotos ni ofreció palabras de agradecimiento. Caminó sola hacia su camerino, se cambió de ropa y se marchó en un automóvil sin distintivos. Así como había regresado, se fue, en silencio. Días después, la serie fue estrenada en la plataforma anunciada. El público respondió con entusiasmo inmediato. Las críticas la elogiaron sin reservas. Algunos llamaron a Adele el renacer de la actuación, otros hablaron de un regreso necesario, y muchos más se preguntaron por qué había estado tanto tiempo ausente. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la reacción emocional del espectador. Los foros, los comentarios y las reseñas personales no hablaban solo de actuaciones, hablaban de heridas, de pasados no cerrados, de redenciones inesperadas. La serie no era solo ficción. Era confesión. Adele no apareció en la gira de promoción. En su lugar, publicó un video corto en sus redes. No hablaba. Solo se la veía sentada frente a una ventana, con un libro en las manos. En la última escena del video, se alejaba de la cámara caminando hacia la luz del jardín. Ninguna palabra. Ninguna explicación. Solo una imagen de paz. Un mes más tarde, se lanzó un documental que había sido filmado en paralelo al rodaje. En él, se mostraban fragmentos inéditos, ensayos, silencios captados por cámaras discretas. Al final del metraje, aparecía Adele mirando de frente a la lente. Su rostro, sin maquillaje, mostraba cada línea, cada huella del tiempo. Su voz, serena, rompía finalmente el mutismo. Decía que volver fue necesario. No por el arte. No por el público. Sino por ella misma. Para dejar de esconderse. Para mirar atrás sin miedo. Y entonces, sin drama, sin lágrimas, cerraba los ojos. Era el fin de una historia. Y el comienzo de su verdadera libertad. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más contenido.